Bueno, muy buenos días para todos. Así se escucha bien, ¿cierto? Es necesario usar micrófono. Micrófono mejor, profe. Bueno, listo. Así mejor. Bueno, muy buenos días para todos. Entonces, la actividad de Ateneo del día de hoy, vamos a desarrollar el caso de un hombre de 39 años que se presentó con choque y también con centro constitucional. Agradezco al doctor Jairo Rivera por su asesoría pues, en la preparación de este caso, a los servicios de infectología, patología y endocrinología, pues por la participación. Tenemos entonces el caso de un hombre de 39 años. Él vive acá en Medellín, en el barrio Santa Cruz. Es electricista pues como profesión y tiene dos antecedentes que se van a tratar de aclarar pues, durante el desarrollo del caso, que son muy relevantes. Tenemos que tuvo un diagnóstico de tuberculosis pulmonar en el año 2023. Inicialmente le empezaron terapia con HRZE y él mismo la suspendió pues 2 meses después de haber iniciado la terapia. Y después en una hospitalización que ya les mostraré pues como más detalles al respecto de esta en mayo del 2024, le hicieron nuevamente un diagnóstico por la clínica y los hallazgos radiológicos que presentó. Y ahí sí completó pues la terapia siendo sensible, pues asumiendo hasta el momento, tenemos que era como sensible. No hay claridad pues en ese punto cuando se presentó el paciente sobre el control microbiológico al finalizar la terapia, ni en ningún punto pues. Y el paciente durante esa misma hospitalización por una hepatosplenomegalia que pues ponían en las historias extrainstitucionales como una masa hepática, se le empezó pues como a buscar cuál era la etiología de esta, presentó pues también una alteración en el perfil hepático y tenía un patrón pues como de autoinmunidad sugestivo con una elevación de IgG, unos ANA positivos. Se descartaron pues como las otras causas de hepatitis. En esa oportunidad extrainstitucional pues como al centro del que conocemos el paciente, se le hizo una biopsia que se consideró compatible para hepatitis autoinmune y tardíamente después lo valoró en patología y le inició pues como manejo para la hepatitis autoinmune, pero el paciente después de un mes pues abandonó el tratamiento. Entre otros antecedentes, pues, el paciente era extabaquista y tenía consumo inapropiado de licor hasta un año previo a la consulta, pues, como en el centro donde es conocida y donde está esta hospitalización, pues, base. Y en dicha hospitalización, aparte, se presentó, pues, en el contexto de la hepatitis autoinmune, entre comillas, muy colestásico. ¿Listo? Entonces, eso es algo como para tener en cuenta. Entonces, el cuadro clínico actual empieza pues un poquito antes de su ingreso. En enero del año 2025, de este año, el paciente entonces tuvo, como les mencioné, la valoración por hepatología, en la cual pues por un corto periodo de tiempo recibió terapia pues para la hepatitis autoinmune, la suspendió y empieza en enero a finales y en febrero hasta mayo, finales de abril, con un cuadro clínico de astenia, fiebre subjetiva pues persistente, diarrea acuosa hasta 3-4 deposiciones al día sin sangre, sin nada pues adicional en la diarrea, y por hecho hay una pérdida de 12 kilogramos de peso. Ya los primeros días del mes de mayo empieza con una tos productiva pues como interrogada y no claramente hemoptóica, pero que las historias pues como iniciales anotaban hemoptóica. Esto fue 2 semanas pues previas al ingreso. Él se presentó entonces en este centro de cuarto nivel donde conocemos al paciente el 8 de mayo, y allí se identifica con colestasis, con alteraciones hidroelectrolíticas, predominando la hiponatremia y también con tendencia pues como a la hipercalemia, aunque no clara pues hipercalemia. No estaba séptico, pues anotan los médicos que lo valoran, pero el paciente por los tiempos de espera altos en ese servicio de urgencias decide firmar una alta voluntaria y se va pues para otra institución. En ese ingreso igualmente se alcanzó pues como a recolectar la información sobre la revisión por sistemas y él refería aparte de esto emesis, artralgias, una diaforesis nocturna pues que acompañaba la fiebre y no estaba pues refiriendo ictericia, ni disnea, ni dolor abdominal en dicha oportunidad, ni alguna alteración neurológica o síntomas urinarios.
Ya después, 4 días después, el 12 de mayo, él es remitido de ese centro de remisión, de ese centro donde consultó, otra vez al hospital, pues, de cuarto nivel, donde conocemos al paciente. Se presenta remitido por una hipotensión refractaria, requiriendo, pues, soporte vasopresor, con una hiponatremia grave de 121. Ahí vemos los paraclínicos, pues, del centro de remisión, sospechando, pues, un choque séptico. Ese choque séptico principalmente pues sospechaba de foco gastrointestinal o, o pulmonar pues por la tos, solamente por la tos que tenía. En el centro de remisión entonces se presentó pues con una alteración en el perfil hepático, provocando pues como la parte de colestasis, tenía una leve elevación en reactantes, el hemograma muy normal y la hiponatremia pues grave, con un potasio pues como tendiendo a ser casi que normal, sí. Y en las imágenes, llamativamente, a pesar de que ellos sospechaban pues un choque séptico de origen pulmonar, realmente solo describían las secuelas tomográficas en tórax de la tuberculosis, cambios pues como fibróticos más apicales, y en abdomen la hepatomegalia, la esplenomegalia, unos cambios nodulares en suprarrenales que ahorita no les mencioné, pero incluso venían describiendo desde la hospitalización en mayo del 2024 y que describan pues con estas medidas que vemos en pantalla. Entonces ellos al tener esa presentación en la cual el paciente estaba pues en el examen físico de ingreso ya a esta institución con unas mucosas secas, pálido, con una ictericia leve escleral, hipotenso, casi que febril y con una hepatosplenomegalia dolorosa y muy caquético, ellos deciden iniciar código de sepsis, continuar pues con la reanimación hídrica, soporte pues con vasoactivos e inician antibiótico pues de amplio espectro, en ese caso considera un piperacilina tazobactam, incluso en ese lapso de las primeras 24 horas le pusieron vancomicina por la no respuesta inicial. Entonces solicitaron de entrada una valoración por hepatología por ese antecedente de la hepatitis autoinmune. En este momento de la historia pues tenemos pendiente esa valoración y los homocultivos pues también estaban pendientes, por lo menos para este punto de la historia que les estoy contando. No tuvo mejoría entonces a pesar de la terapia como les venía contando, a pesar de incrementar pues como aumentar el espectro antibiótico, por lo menos para cubrir MRSA, que no tuviera un foco claro. Y en los laboratorios de ingreso, pues volvíamos a ver el reporte pues como de la persistencia de la fosfatasa alcalina muy elevada, pues el perfil muy colestásico, una recuperación después de la reanimación hídrica en el nivel del sodio, mejorando, y los paraclínicos iniciales pues infecciosos, por lo menos el VIH, pues ya tenemos que tener una prueba inicial negativa y extrainstitucional pues también venía negativa. En este punto entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un paciente enfermo agudo crónico, enfermo crónico agudizado, en el cual pues tiene el antecedente pues de la tuberculosis y entre interrogada pues si fue o no tratada de forma adecuada, tiene una hepatitis autoinmune también interrogada, un choque sin respuesta a vasopresores, por lo menos de lo que tenemos en la historia, a uno o dos vasopresores, un foco séptico poco claro. Realmente los síntomas gastrointestinales y pulmonares pues no parecen ser suficientes para explicar la presentación del paciente, una hepatosplenomegalia con cambios no adrenales y alteraciones electrolíticas predominando la hiponatremia con un patrón pues, colestásico claro que ya vimos. Una pregunta. Sí, profe. Entre término de tratamiento del ITB y el momento en que ustedes lo ven allá, ¿el hombre se mejoró de los síntomas con el tratamiento de la tuberculosis y los síntomas por los cuales hizo el diagnóstico? Profe, realmente en esa hospitalización de mayo, el paciente, a pesar de que sí estaba sintomático, sí tuvo una buena evolución posteriormente, al finalizar. Sí, señor. Él había mejorado. Y los síntomas respiratorios como que habían remitido en algún punto. Entonces aquí con este resumencito que les hice, pues llamamos al servicio de medicina interna al doctor Jairo Rivera, pues en representación con estas dos preguntas en un paciente con síndrome constitucional e inestabilidad hemodinámica sin foco claro aparente, cómo debe priorizarse el estudio teológico ante un choque indiferenciado, pues no cumple propiamente el choque indiferenciado en este punto, pero casi que lo cumple. Y qué indicadores tempranos pueden sugerir otras etiologías de choque, por ejemplo, insuficiencia suprarrenal como causa del cuadro desde el ingreso, antes de contar con otros estudios adicionales como estudios hormonales.
Buenos días. Nuevamente, la pregunta siempre tiene como una situación determinante y es que si yo soy internista me enfrento a un paciente que me dio chocado y que probablemente la historia que tengo la tengo contaminada por información desde el punto de vista de infectología o desde el punto de vista de las imágenes. Es siempre la pregunta es dónde me estoy ubicando y lo primero que tengo que hacer es identificar ese paciente que tengo factores de riesgo y que estoy buscando cuando inicio mi valoración. Entonces, siempre digo a todos que cuando estamos en urgencia, volviendo a un paciente, hay que aplicar menotecnias prácticas para salir adelante y una de ellas sería este caso, definir exactamente qué está pasando, que sea lo más común que te pueda matar un paciente que esté chocado en un momento determinado de la evolución. Entonces, si aplicásemos una ABCD inicial, pues podríamos pensar que no tuviera un cuerpo de en vía aérea que terminara haciendo hipoxemia y matando, o en otro caso, una masa en tráquea o en la vía aérea superior que termina haciendo esto. Un neumotórax, usualmente no estamos acostumbrados a la parte de trauma, pero los pacientes nuestros, los de POC o con bulas, pueden presentar este tipo de condición, o incluso los de linfocitosis pueden también presentar este tipo de presentación. De frente con tratamiento cardíaco, porque tiene etiología, la misma tuberculosis o una malignidad, si tiene un sangrado, en el caso de anticoagulantes, un foco infeccioso. Entonces, de entrada, creo que el papel de internista es mirar bien dónde estamos ubicados dentro de la historia clínica y una evaluación rápida en ese sentido. Posterior a esto, la líquido endovenoso, la vasopresor, sondatorias en caso de tener neumotoras de atención o un control de foco específico con lo que estamos buscando. Pero sale la pregunta y es, ¿qué causó todo el proceso después de pensar y probablemente qué decisiones tomar en ese paciente? Entonces, vamos a tener que hacer estudios inflamatorios, microbiológicos y endocrinológicos en algunos casos, o imágenes en el otro, y teníamos la mano focus, haciendo protocolos de Roche, protocolos Blue, buscando efectivamente si en la evaluación ecográfica tenemos un hallazgo que sugiera algunos de los diagnósticos previamente identificados, que podrían ser tratamiento cardíaco, la embolia pulmonar, intubación ventricular primaria, una valvulopatía, o si el paciente tiene déficit de volumen o un neumotórax que nos puede estar matando. En ese momento tendremos entonces ultrasonido al pie de la cama y podríamos hacer varios diagnósticos si tenemos la capacidad de hacer pues como la evaluación. Pero luego de esto, si a pesar de toda esa situación, yo no tengo todavía muy claro y estoy ante un león marino de color azul que sería muy raro, ya me da preguntas mucho más específicas respecto a las causas poco comunes, donde empezaría a buscar etiologías ya desde el punto de vista endocrinológico, como puede ser una insuficiencia renal, o otro tipo de condición como las intoxicaciones o medicamentos o historia no contada, en la cual también pueden ser anticoagulantes o medicamentos cardiotóxicos que produzcan un choque. En general, siempre hace una valoración del caso y preguntarme después de esto qué no estoy identificando y qué voy a intervenir para poder sacar como el cuadro adelante. Entonces, a la segunda pregunta sería si es renal sí o no. Pues yo creo que cuando comencé a revisar el caso y el tema en sí mismo, me di cuenta de que este señor tiene muchas cosas que de entrada hacen parte del espectro de insuficiencia renal, que serían la fatiga, la pérdida de peso, la sensación de mareo, la anorexia y la abdominal. Per se, si pensáramos en esto tan directo, pues inmediatamente uno podría decir que todo lo anterior cuadra dentro de todo y sería la teoría del todo para sacar esto adelante. Sin embargo, cuando ya tenemos el paciente que llegó en malas condiciones, hipotenso, en muy mal estado general, vemos que los datos ya sugieren más que una insuficiencia renal solita, que pudo ser lo que tuvo previamente a ingresar, sería una crisis adrenal en su estado de choque. Dado que estos pacientes lo que más presentan es la debilidad extrema, el síncope y la anorexia, además de la hipotensión que no responde bien a volumen, y que de entrada, cuando vemos ya en valores numéricos y en la presentación clínica, digamos que hasta el 90% tiene una hipotensión que no es de vasopresores, muchos anatómicos, pueden tener hipercalcemia también, hipoglucemia, que en este caso no teníamos esto, pero hay un dato interesante, también tenemos mucha fatiga en la crisis adrenal, mucha asteria y puede haber pérdida de peso sin que necesariamente en este caso particular sea por la tuberculosis. Pero también la tuberculosis per se como antecedente, el VIH en inmunosupresión que el paciente recibía por su tratamiento previo para la hepatitis autoinmune, podría también hacer una presentación usual o significativa que sugiriera este caso probable. No tenemos datos de pertenencia cutánea, pero también hay un dato interesante que es el exjuvantibus, que es del latín, que el paciente básicamente tuvo una respuesta dramática a los esteroides cuando se aplicaron, o tiene respuesta a esteroides, también sugiere muchísimo la probabilidad de que tengamos una crisis adrenal en ciernes. En este paciente, como les decía, también tenemos otros datos que son muy interesantes, y es que de entrada las imágenes tienen filtradas las adrenales, tiene una tuberculosis, fue un tratamiento
al parecer incompleto, no tenemos pues, varios puntos donde estaban ahí intermitentemente pues, observados. Tenía hipocalemia persistente y aparte de todo también estaba con un signo constitucional como una marcada astenia y presentó mejoría con esteroides como Santiago lo va a mostrar a futuro. Entonces creo que de entrada este paciente tiene muchas cosas que dentro de su choque y cuando se revisa todo hacia atrás hay muchas etiologías probables, muchas gestiones probables de una posible insuficiencia renal o una afectación renal primaria o asociada pues, a su progreso inicial. Tubérculos sería pues, mi posición respecto a estas preguntas. Muchas gracias. Bueno, entonces siguiendo con el desarrollo del caso, tenemos que el paciente pues persistía sin la mejoría, entonces siguiendo con este enfoque se le decidió hacer pues sangrarlo previo al inicio de corticoide pues exógeno, una muestra para cortisol que se definió hacerlo pues la toma pues a las 8 de la mañana y también sangrarlo para ACTH. En ese momento, pues también, adicionalmente, fue valorado pues por hepatología e infectología institucional, hepatología en ese punto, pues que fue la duda por lo cual se les llamó, era ver si tenía una actividad de la hepatitis autoinmune y en ese caso se puso en duda el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Los resultados de la biopsia extrainstitucional eran, como vemos en pantalla, pues hepatitis de interfase, esteatosis micropapo y vesicular y pues tensiones para hierro y cobre negativas en dicha oportunidad. Por esa hepatitis de interfase fue pues, que consideraron extrainstitucionalmente el diagnóstico de hepatitis autoinmune y en esa oportunidad entonces hepatología dijo que no tenía actividad y puso en duda, pero sugirió resolver pues, en este momento la parte aguda. Y por parte de infectología, entonces sugirieron realizar todo el esfuerzo diagnóstico que incluyera estudios invasivos como broncoscopia, colonoscopia, endoscopia digestiva superior e imágenes institucionales para descartar que estuviéramos pues, ante una tuberculosis por los antecedentes propios del paciente. Un comentario con respecto al cortisol de 8 de la mañana. Si usted tiene un paciente con una sospecha de una crisis adrenal, no tiene que esperar a que sean las 8 de la mañana. Es un error que vemos con mucha frecuencia, porque si bien el laboratorio pide que eso sea así, no importa. Si usted tiene un paciente que está crítico, hipotensión, refractaria, a los líquidos, al vasopresor, no importa la hora, ese paciente debería tener un cortisol elevado para el momento de crisis. Entonces, no hay que esperar a que sean las 8 de la mañana porque es el mejor momento en el punto crítico del paciente. De acuerdo, profe. De acuerdo. Muchas gracias por el comentario. Se le inició la dosis pues, con bolos de hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas y en las 48 horas siguientes pues, contamos con los resultados pues, de los estudios, se confirmó pues, la insuficiencia suprarrenal en este caso, pendiente pues, la CTH, que se demora un poco más pues, como en salir el resultado y empezó a presentar mejoría clínica al paciente. Entonces, los laboratorios de control en este punto, tenemos pues que el paciente persistía con una colestasis, con la fosfatasa alcalina en más de 2000, tendía ya como a tener hipocalemia, se le empezaron a realizar otros estudios infecciosos en la cual pues los hepatotropos fueron negativos, una prueba de histoplasma en orina fue negativa y como vemos pues el cortisol pues que ya con las consideraciones que nos dijo el profe Willes, pues en este caso el paciente pues lo tenía menor a 5, pues que en la mañana pues era menor a 5 lo que esperábamos, pero en cualquier momento pues yo creo que nos hubiera servido. Y en este punto se logró saber pues como el seguimiento de tuberculosis previo a partir de epidemiología institucional y se vio pues como que tuvo un seguimiento juicioso microbiológico. Él asistía pues como a los controles y tuvo pues como una cura pues microbiológica aparte de lo clínico que ya mencionamos. Llamativamente, en dicha oportunidad, en mayo del 2024, en la hospitalización, pues como el rediagnóstico de tuberculosis, por llamarlo así, no tuvo positividad pues de pruebas microbiológicas con PCR en hígado, en la biopsia de hígado que se le había hecho, y en estudios pues como en SPUT. En este punto, por la mejoría clínica, se suspendieron pues, los antibióticos, pues porque ya no se consideraba eso. Las imágenes institucionales, entonces, en tórax que tenemos los cambios que venía, pues, de la otra institución igualmente reportando, con algo, pues, de patrón de mosaico, pues, también como por algo de sobrecarga de enfisema, y vemos, pues, ahí los cambios, pues, como fibrotelectásico, pues, arriba. Y en la tomografía de abdomen,
lo que tenemos es aquí pues una tomografía contrastada de abdomen. En esta de la derecha de la pantalla tenemos una fase portal y en esta una fase tardía. Y aquí lo que vemos es en la fase portal, en las flechitas podemos ver las arenales pues agrandaditas no, grandes, grandes. Y aquí en la fase tardía también las vemos muy bien. Aparte pues de la hepatomegalia que pues pueden ver que es como evidente, por lo menos en este eje axial, y vemos las arenales. Aquí la izquierda y la otra sería la derecha. Listo. Y también tenía esplenomegalia pues reportada pues institucional en este punto. Aquí un cortecito para verlas mejor. Sí, listo. Siguiendo pues con la evolución del caso clínico, los pacientes seguían persistiendo pues como la sospecha de tuberculosis. Los estudios endoscópicos que les mencioné del tracto pulmonar, pues de la vía aérea y de la parte gastrointestinal pues fueron relativamente normales, aparte pues como de una ileitis. Esta vez sí les voy a adelantar la biopsia que no salió con nada, la ileitis es que mostraba el paciente, ileitis crónica. Persistió con estabilidad clínica y decidieron rotar la dosis pues, del esteroide cortical a una dosis oral de prednisolona de 7.5 miligramos. En este punto, entonces, infectología pues, decidió ampliar los estudios para una micosis, buscando pues, que esta fuera como la etiología del cuadro, y solicitó una revisión de la biopsia hepática, puesto que el paciente contaba con las placas de la biopsia de forma institucional, incluyendo unas pruebas en bloque de farmafina para tuberculosis. En ese punto salió de las unidades de alta dependencia y en los laboratorios de control ya contamos con la ACTH, una ACTH muy elevada, confirmando pues una insuficiencia suprarrenal primaria, persistiendo pues las alteraciones en el perfil hepático, persistía colestásico a pesar de que empezó a mejorar llamativamente y persistía con hipocalemia, que pues, de pronto no sería lo tan esperable en este caso de este paciente. Le repitieron estudios de autoinmunidad, teniendo una IgG normal, los anticuerpos pues como buscando autoinmunidad pues hepática negativos y estos sana pues que no son significativos en este caso. Los estudios microbiológicos. ¿Hay algún reporte en la historia clínica que él haya estado pigmentado en mucosas, cicatrices recientes, tetillas? Porque uno no tiene que esperar a que la gente se vuelva negra para poder decir que tiene un hipercortisolismo, un hipocortisolismo que llevó a una CTH alta. En los lugares de mayor recambio, sobre todo en mucosas, es donde vos vas a empezar a tener ese pequeño detalle, ese detallito fino. ¿Alguien lo reportó en la historia? Profe, no, nadie reportó esa parte. Nadie reportó esa parte pues como hiperpigmentación. Incluso más adelante veremos que fue valorado por endocrinología y en la historia de ellos tampoco, pues ellos sí lo buscaron activamente, pero como que no tenía pues la hiperpigmentación. Sí, las tetillas, cicatrices recientes. Nada, profe. Sí, perdóname, ¿qué esquema recibió de hidrocortisona el paciente? Profe, él empezó a recibir, no recibió un bolo de 100, sino que empezaron de una con 50 cada 6 horas y con ese se quedó hasta que lo rotaron a la prednisolona de 7.5. O sea, ¿cuántos días alcanza a recibir? Él recibió un segundito, más o menos 72 a 96 horas. Incluso puede ser un poco más, incluso pueden ser 6 días. 6 días de esteroide parenteral. ¿Y qué peso tiene este paciente? 50 kilos, profe. Uy, la clasificación de primaria secundaria, sí, la ha cambiado. Entonces sería secundaria la infiltración que tienen las suprarrenales. Bueno, pero es que el término primario se refiere al daño del órgano y secundario o central sería si fuera un problema arriba. Lo que pasa es que en este caso es un primario y secundario hay infiltración. Exacto. Sigue siendo una primaria porque el daño es en la adrenal. Pero como consecuencia de la infiltración grave. Entonces, y eso es lo que te va a marcar la diferencia, es que si vos tenés un problema central, la CTH no te suma. Sí, pero por eso existía mucho. Acuérdese que ACTH viene de una molécula grandotota que es la propiomelanocortina y que eso viene con cantidades estimulantes de la melanoestimulante. Entonces, claro, el paciente cuando empieza a tener una CTH en un cortisol muy bajito, la CTH se sube, pero también viene la melanoestimulante subiendo. Y por eso es que empieza a verse la pigmentación, sino que lo vamos a ver en las situaciones o en los lugares de recambio más rápido, en mucosas, en las tetillas, en las cicatrices recientes. Entonces hay que buscar, compare una cicatriz viejita con una cicatriz más nueva, que generalmente ahí es donde usted ve que está más pigmentadito.
Son de detallitos. Y venía ese 4,7 de potasio que tenía y el otro el de 3 y pico. Hay diferencia en que ese 3 y pico ya tiene esteroides el paciente. No, profe. Ah, bueno, espere. Sí, señor. Sí, señor. 307 ya, aquí ya tiene esteroide. El ingreso fue el de 47 extrainstitucional. Entonces aquí siguiendo con la línea, en todos los estudios en lavado broncoalveolar fueron negativos. La prueba de PCR en bloque de parafina de la biopsia previa también fue negativa, como pues ya sabemos que se había confirmado en el otro centro, pero acá también se confirmó pues que la prueba microbiológica era negativa. Y el paciente presentó un pico febril y de saturación. Esto pues se consideró que fue post-colonoscopia. No se pues ahondó como, aparte de hacerle hemocultivos en este caso, que los otros hemocultivos venían negativos en esta situación. Y pues como ya sabemos que tiene el diagnóstico de la insuficiencia adrenal primaria, ya por parte de hepatología e infectología se empezó pues como a abordar la parte del compromiso hepático. Entonces empezó a sospechar una lesión hepática pues por tóxicos crónica. En ese punto, entonces, infectología decide solicitar una resonancia de abdomen contrastado y valoración con el resultado por hepatología. La resonancia de abdomen contrastado, que aquí vemos pues un corte de la secuencia T1, vemos que reportaba la hepatosplenomegalia, la infiltración bilateral de ambas adrenales, que reportaban aumentadas de tamaño y de aspecto nodular, que aquí podemos ver alguna parte, más que todo de la izquierda, de la derecha, perdón, y adenomegalias en espacio precavo y en el hilo hepático, pues que reportaban como reactivas. Y con la revisión de la biopsia hepática, entonces ya vamos a ver qué dijo hepatología. La biopsia hepática concluyen los patólogos de este centro de referencia, pues que son de acá de la universidad, hepatitis patrón granulomatosa, pues asociada pues a la historia de tuberculosis, una esteatopatitis grado 1 de 3, con una colestasis en la cual sugerían descartar toxicidad pues, por los hallazgos medicamentosos, con focos de hepatitis crónica portal y con estudios microbiológicos de DNA y ZN negativos. Sí, profe. Cuando él se le hizo la biopsia hepática en el 2024, ¿por qué se la hicieron? Profe, en ese punto presentó la alteración en el perfil hepático y se pusieron a buscarle esa alteración en el perfil hepático, le encontraron una hepatomegalia, hepatoespleno. Ellos sospecharon inicialmente un síndrome linfoproliferativo. Entonces, buscando eso al no tener pues como adenopatía ni otra parte, decidieron ir directo pues como al hígado. Hicieron la biopsia percutánea y fue todo negativo para eso, que uno se los había contado, y se quedaron con la hepatitis de interfase, con ese diagnóstico. Aquí vemos pues que no fue pues como la lectura que hicieron en este centro. La pregunta es sobre eso, ¿había elevación de las transaminases en ese momento? Entonces, sí, lo que más predominaba era la elevación de la fosfatasa en esa oportunidad. ¿No tenía elevación de las transaminases? Leve, pues como 2 veces 3 el límite superior. ¿Y con el inicio del anti-TB en esa época tienes algún dato si hubo alguna elevación adicional o algo así? Ahí sí no tenemos propio el dato. Listo. Entonces aquí volviendo a hacer como un resumen de lo que llevamos hasta ahora, el paciente resolvió el choque. Hasta ahora todos los estudios pues y el esfuerzo para descartar tuberculosis venía siendo negativo, tenía una colestasis persistente aunque en mejoría, con un reporte pues ya de la lectura de la biopsia de hepatitis granulomatosa y esteatosis, interrogado pues el DILI crónico y una hipocalemia pues persistente en este punto ya. En este momento, entonces, la pregunta para el servicio de patología, en un paciente con colestasis, insuficiencia suprarrenal y respuesta favorable a esteroides, pero con una biopsia hepática previa, pues, compatible con hepatitis autoinmune, pues, con los datos iniciales, ausencia de anticuerpos, puede atribuirse toda la colestasis al componente endocrino. Y desde el punto de vista clínico-patológico, ¿cuáles serían los elementos claves para diferenciar una hepatitis granulomatosa, principalmente, pues la etiología principal de granulomatosa es tuberculosis, de una por hepatitis autoinmune con patrón colestásico y de la secundaria de ILS? Profe Octavio nos va a... Santi me debe los frijoles de este chicharrón. En general va a decir tres comentarios que me parecen importantes. Primero, empezando desde lo básico, es la interpretación de la bioquímica hepática, ¿cierto? Que creo que es el ejercicio más básico que un internista pudiera tener. Y ustedes en todas las
las bioquímicas hepáticas que vieron, pues lo llamativo es que el patrón es predominantemente colestásico. Dentro de los patrones colestásicos, los profesores viejos siempre nos hablaban de un patrón infiltrativo, ¿cierto? Es importante tenerlo presente porque siempre da una pista diagnóstica importante. El patrón infiltrativo es aquel patrón que es colestásico, es decir, predomina la fosfatasa alcalina sobre las transaminasas, pero hay una elevación muy significativa de la fosfatasa, generalmente por encima de 1000, y hay una disociación entre la fosfatasa, las transaminasas y la bilirrubina, que es lo que ustedes alcanzaron a ver en todas las bioquímicas hepáticas que les han mostrado. Entonces, inicialmente, uno no debería pues, haber pensado en hepatitis autoinmune frente a esa alteración, porque la hepatitis autoinmune, su presentación más común es la lesión hepatocelular desde el punto de vista bioquímico. Obvio que la hepatitis autoinmune puede dar muchísimas alteraciones, tanto bioquímicas como histopatológicas, pero sería como una alerta que le puede generar al clínico desde un principio en pensar en algo más infiltrativo, más que un proceso hepatocelular. Lo segundo es aclarar que es muy fácil pelarse en el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Como la hepatitis autoinmune puede presentar todo el espectro de las enfermedades hepáticas, es decir, uno puede tener una alteración muy leve de la bioquímica hepática y ser una hepatitis autoinmune, tener una hepatitis aguda y ser una hepatitis autoinmune, una hepatitis aguda grave, una falla hepática aguda, una cirrosis. Todas esas condiciones pueden ser explicadas por la hepatitis autoinmune. Entonces, la presentación es muy generosa. Y el diagnóstico, lastimosamente, es un diagnóstico que, como en muchas enfermedades autoinmunes, consiste en irse llenando de criterios, ¿cierto? Hay unos criterios bioquímicos, hay unos criterios inmunológicos, hay unos criterios serológicos y hay unos criterios histopatológicos. Y lo que hacemos hasta hoy es tratar de llenar unos puntajes a partir de esos criterios, pero entonces es muy fácil cumplirlos. Por ejemplo, si yo le hago unos ANAS a una mujer de 50 años, tengo más o menos un chance de que el 30% de las mujeres sanas tengan ANAS positivos. Y ya me está cumpliendo unos 2 puntos para hepatitis autoinmune. Si yo tengo una condición inflamatoria, si tengo una condición neoplásica, si tengo alguna cosa que me inflame, me va a dar hipergamaglobulinemia. Y le mido la IgG y me sale la IgG alta. Y me dan otros 2 puntos para hepatitis autoinmune. Y si le hago una biopsia hepática y de pronto la lee a alguien que no tiene experiencia en la interpretación de la biopsia hepática, pues me da los otros 2 puntos, yo hago 7 y listo. Que fue seguramente lo que sucedió. Yo entiendo que al paciente lo biopsiaron porque en el estudio de la alteración bioquímica le salieron unos ANAS en 1 en 160. Entonces por eso lo biopsiaron. Y cuando lo biopsiaron y vieron el patrón, alguna alteración en la bioquímica, dijeron, eso es hepatitis autoinmune, y lo empezaron a tratar. Entonces la segunda lección es ser como dudar un poquito de lo de hepatitis autoinmune. La otra pregunta es la relación que existe entre la colestasis y la insuficiencia suprarrenal. La colestasis es una manifestación bastante rara de la insuficiencia suprarrenal. Está descrito que sí, que la insuficiencia suprarrenal puede dar colestasis, pero en general es una colestasis que es blanda, es decir, no causa una lesión histopatológica. Es una colestasis que es leve. Y es una colestasis que está dada principalmente por el efecto del cortisol en la luz canalicular de los hepatocitos, donde hay un bloqueo, unas bombas, algo muy parecido a lo que se presenta en la colestasis del embarazo, en la colestasis que hacen algunos medicamentos por DILI, pero es una colestasis blanda que resuelve fácilmente y que tiene una respuesta espectacular a la administración del esteroide. ¿Listo? Entonces, ahí va la cosa. ¿Cuál era la otra pregunta? Y la otra pregunta es lo de los granulomas en el tejido hepático. Encontrar granulomas en el tejido hepático pues tiene como una división grande que uno debe tener presente. Uno es encontrárselos de chiripa. Yo mando una biopsia hepática por algo y me reportan granulomas. Los granulomas más o menos en biopsias al azar se reportan alrededor del 10% de los casos. Pero cuando ya estoy frente a una condición sistémica y encuentro granulomas, ahí sí que tengo que pensar en las enfermedades granulomatosas hepáticas.
Las enfermedades granulomatosas hepáticas las pudiéramos dividir en aquellas que son inmunológicas, que son las que predominan pues, generalmente en los países desarrollados, que son principalmente sarcoidosis, CBP, ¿sí? Las enfermedades infecciosas, que son las que predominan en países subdesarrollados, ahí están las más típicas, pues son la tuberculosis, la histoplasmosis, pero están todas, pues muchísimas enfermedades infecciosas pueden dar granulomatosa. No se olviden de la hepatitis C, de las riquecias, de cualquier enfermedad infecciosa puede dar hepatitis granulomatosa, pero las más importantes, TB y histoplasma. Lo tercero son los granulomas asociados a enfermedades malignas, que generalmente son asociados a enfermedades linfoproliferativas. Y el cuarto tipo de granulomas son los granulomas asociados a toxicidad por medicamentos. Entonces, ¿ve? Hola, acabo de decir todas, pero... Entonces, la idea es, yo diría, pues, que el hombre tuvo un diagnóstico difícil de hepatitis autoinmune, difícil de sostener de hepatitis autoinmune, recibió una inmunosupresión que seguramente no era necesaria, tiene mecanismos de mecanismos de lesión colestásica múltiple, ¿cierto? Está la enfermedad granulomatosa como la condición más importante, pero segundo, estuvo expuesto a satioprina, que también asociada puede dar colestasis, y tercero, pues llegó en falla adrenal. Son tres cosas que se sumaron y que uno puede ver en la historia que a medida que se van resolviendo, se va mejorando la bioquímica colestásica. Eso les pudiera decir. Perfecto. Gracias. Yo tendría una pregunta para Jones. ¿Tú crees que en el punto de la biopsia en el 24, donde están los granulomas, crees que ese paciente tenía tuberculosis en el hígado? Ese DNA negativo. Y pues ya estaba tratado, ¿no? Y entiendo que Ya había recibido parcialmente tratado. Lleva como un mes o algo así. Como un poco menos de 2 meses. Sí. no, pues muy difícil de para atrás. No, sí, muy difícil. Bueno, Muchas gracias, profe. Listo. Entonces aquí, esta tablita pues, te la dejo. Tengan, pues, si alguien la quiere escribe. Y tenemos, siguiendo con la evolución del caso clínico, entonces persistía pues esta incertidumbre diagnóstica y aquí les traigo el conglomerado pues de laboratorios infeccioso por esas entidades. En lo bacteriano pues todo venía negativo, en los virus también todo venía negativo, en los hongos no les conté ahorita, pero infectología le había mandado una serología para hongos y era lo único que había salido positivo, una banda M positiva débil en este paciente, era lo único que teníamos positivo hasta este punto. Entonces, con este resultado, institucionalmente infectología consideró que sí, con este resultado positivo, pues lo único que se podía concluir hasta este punto era una exposición previa a histoplasma y empezó a buscar ya el diagnóstico histopatológico, pues como más a fondo, una biopsia adrenal, pues inicialmente por radiología intervencionista. Hepatología, con lo que ya nos acaba de comentar el profe Octavio, y con todos los resultados, pues descartó la hepatitis autoinmune así ahora tajantemente, y sugirió iniciar terapia con Sacol, pues ácido ursodeoxicólico, hasta resolver la colestasis. Y se llama endocrinología, un poco tardío pues en ese momento, para buscarle el compromiso mineralocorticoide a este paciente y definirle suplencia. Entonces no fue posible realizar la biopsia por tomografía, entonces ya se llama urología para que le haga una adrenelectomía. Ellos consideran que la izquierda pues es la que van a llevar pues a cabo, y el paciente pues persistía con hipocalemia, mejorando la fosfatasa alcalina. En este punto pues, endocrino, para ese compromiso del eje, solicita pues una actividad de renina. Entonces aquí llamamos al servicio de infectología. El doctor Iván Tropa pues, nos acompañará con estas dos preguntas. Un paciente con sospecha clínica de tuberculosis suprarrenal, aunque pues, esto ya está quedando mucho en duda, pero sigue la sospecha, con estudios microbiológicos negativos, cuál es la probabilidad real de enfermedad activa y si es justificable este paciente, por ejemplo, reiniciar un tratamiento anti-tuberculoso empírico en ausencia pues, del aislamiento, y cómo debe interpretarse este resultado de la serología de histoplasma en este paciente inmunocompetente, en el cual pues, ya surge pues, la duda de la sospecha de histoplasmosis diseminada y si es razonable iniciar también un tratamiento pues, en este caso. Bueno, muchas gracias.
A ver, yo creo que antes de hablar de estas preguntas, hay como dos situaciones que nos tocan a todos nosotros clínicos y que yo creo que se pueden corregir si discutimos esto así en este tipo de reuniones. Y es que cuando usted lleva a un paciente a tomarle una muestra valiosa, tiene que pensarla muy bien, qué es lo que va a pedir, porque va a ser una única oportunidad que va a tener para hacer las cosas bien. Este paciente tiene biopsia a todo lado, ¿cierto? Tiene biopsia de pulmón, tiene biopsia de intestino, tiene biopsia de hígado, pero dentro de lo que tú nos mencionaste, nunca hubo cultivo para micosis profundas. Uno dice, ¿por qué pasó eso? ¿Cierto? Porque al final uno dice, bueno, este man resultó con una histoplasmosis diseminada, y será que si era diseminado, será que lo que tenía en el hígado era o no era tuberculosis o era histoplasmosis, lo que tenía en el intestino de pronto sí era una histoplasmosis, que es muy típico que eso lo produzca también, aunque tuberculosis también. Entonces creo que es muy importante eso. Muchas veces nosotros nos vemos abocados a tener que ir a buscar las muestras, como pasó en este caso, no, porque no le hicieron las cosas bien, porque todo lo metieron en formol. Entonces creo que a los clínicos nos toca mucho apropiarnos de eso, porque finalmente la responsabilidad es de nosotros, la responsabilidad no es del cirujano. El cirujano va a ir a sacar y ya, ¿cierto? Pero si usted no le avisa con tiempo, pues va a tener este tipo de dudas que incluso hasta el final del caso que tú nos mandaste, pues sigue estando la pregunta. ¿Este man tiene una histoplasmosis diseminada o no? Realmente en este punto yo le puedo decir, pues tiene una biopsia adrenal que de pronto nos va a demostrar eso, pero todo lo otro que le pasó, toda esta cosa hepática, el hecho de que haya evolucionado mal con el tratamiento anti-TB es DILI o tenía desde antes una hepatitis también por histoplasma que también la podemos ver. Entonces eso no lo vamos a tener en claro. Muy importante hacer énfasis sobre la toma apropiada de las muestras. Ahora, en un paciente con alta sospecha clínica de tuberculosis suprarrenal diseminada, pero con estudios microbiológicos negativos, yo preguntaría por qué está la alta sospecha de tuberculosis suprarrenal. Porque realmente lo que tenemos es un paciente que respondió bien al tratamiento anti-TB según lo que tú nos dices, ¿cierto? Desde el punto de vista del órgano donde estaba demostrado, pero que ahora tiene una falla adrenal con una lesión muy importante que toca enfocar, que yo creo que es lo que hemos venido haciendo acá. ¿Cómo enfocas tú un paciente con un síndrome de falla suprarrenal y que tiene unas lesiones ahí activas? Entonces, para mí, este paciente, pues, alta sospecha, pues diría que no es, ¿cierto? Diría más bien que este paciente tiene una falla adrenal con unas lesiones ahí inflamatorias activas que toca enfocar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad real de enfermedad activa? Pues baja, ¿cierto? No la podría descartar, pero es baja. Y es justificable reiniciar el tratamiento antituberculoso empírico. Entonces, es muy importante volver como a insistir cuáles son los momentos donde uno empieza el tratamiento empírico anti-TB, que para mí son dos, sí, solamente dos. Cuando el paciente está con una tuberculosis miliar diseminada y está muy enfermo, ¿sí? Usted lo ve muy enfermo, en ese paciente usted no puede esperar y probablemente le toca empezar el tratamiento de forma rápida. Antes era muy difícil llegar a hacer el diagnóstico en esos pacientes porque las muestras eran difíciles de tomar, porque el rendimiento de las pruebas era muy malo, pero ya en la época de la PCR es ultrasensible, que se puede hacer en orina, que se puede hacer en sangre, ya tenemos más herramientas para que ese paciente, a pesar de que no le podemos hacer estudios invasivos, le podemos hacer el diagnóstico de la TB diseminada en las siguientes horas o pocos días después de que usted empiece el tratamiento empírico, porque el tratamiento empírico hay que colocárselo. Y la otra es la sospecha de TB meningia. Si el paciente, usted tiene un paciente con una meningitis subaguda, más de 7 días de evolución, realmente demostrado que usted le hace la punción y le encuentra una pleocitosis de predominio linfocitario con aumento en las proteínas, disminución en la glucosa, pues ese paciente cambia por probabilidades número 1 es TB meningia y usted está en la obligación de comenzar el tratamiento inmediato, porque eso depende de que el paciente quede o no con secuelas severas o se muera. Entonces, de resto no. El resto del paciente ya digamos que superamos esa época de no, voy a tratar esto por una sospecha epidemiológica, voy a tratar esto por una sospecha clínica, entonces le voy a mandar a tratamiento anti-TB, eso ya no existe. Incluso en los sitios muy recónditos, ¿sí? de Colombia, que uno piensa que no se puede hacer. Se pueden hacer pruebas diagnósticas, se puede hacer PCR, la muestra se puede almacenar, esta prueba está diseminada en la mayoría de ciudades del país, entonces no hay que justificar el hecho de que usted
diga, "No, yo no sé qué tiene, pero yo creo que es TB, vamos a ver si se mejora con el tratamiento, porque eso suele producir problemas, ¿cierto? La posibilidad de usted intoxicarse con el tratamiento anti-TB es más o menos el 15%, o sea que no es despreciable. Uno de cada 6 pacientes que usted les pone eso se le van a intoxicar, entonces es importante tener en cuenta estas cosas. Ahora, la otra pregunta, ¿cómo debe interpretarse una serología débilmente positiva para histoplasma con banda M? Entonces, las serologías son pruebas de medición de anticuerpos y hay muchas técnicas para hacerlo. Una se llama la inmunodifusión, que es pues, la que estamos mencionando acá, donde usted tiene una difusión como una especie de electroforesis y a través de la lectura de las bandas positivas que hay ahí, usted puede decir que hay anticuerpos contra ciertos componentes de unos hongos que son comunes, digamos, a varios hongos. Entonces, ¿qué es lo que tiene la inmunodifusión? Tiene una banda H y una banda M. La banda M pues tiene una sensibilidad mayor, pero tiene el problema que puede estar positiva durante muchos años después de que el paciente ya no tiene ningún tipo de enfermedad activa. Entonces, simplemente le marca a usted que el paciente tuvo contacto con uno de los hongos que da este tipo de moléculas y que el cuerpo hace anticuerpos contra estas moléculas, creo que son glucosidasas. Ahora, la banda H es una banda que sí está más asociada con actividad del hongo, actividad significa enfermedad activa, y que usted puede decir, si el paciente tiene banda M y banda H, pues más fácil si tiene una enfermedad fúngica activa, y pues en este caso, ante la sospecha de histoplasmosis, le reforzaría a usted la posibilidad. Pero no le confirma nada, porque es una prueba de anticuerpos, y usted no sabe si el contacto fue hace 10 años, hace 20 años o hace un año. Entonces, no es capaz de diagnosticar, pero sí le orienta mucho a usted la posibilidad. Ahora, el valor que tiene una prueba de estas positiva en un sitio donde casi no hay histoplasmosis es muy alto. Es más o menos lo que pasaría con la tuberculina positiva en Noruega. Sí, usted dice, este mal. Pero en sitios endémicos eso pierde especificidad. Y Colombia, y Antioquia y Medellín son sitios súper endémicos de histoplasma. Tenemos histoplasma por todos lados. Somos uno de los países que más histoplasmosis reporta a nivel mundial. Y eso que no reportamos mucho, o sea, tenemos un subreporte muy importante. Entonces aquí la presencia de bandas de estas positivas tampoco nos dice nada porque eso es muy común que la gente lo tenga positivo. Los otros anticuerpos que se utilizan, las otras técnicas que se utilizan, es fijación del complemento, donde usted lo que hace es, a través de una prueba de demostración del complemento, ver qué tantos títulos tiene el paciente contra estos hongos, y entre más altos sean títulos, se supone, usted tiene una probabilidad mayor de que esa infección sea reciente. Entonces hay quienes dicen que unos títulos 4 veces más de lo normal, o una diferencia de títulos de una medición a otra más de 4 veces, es una cosa sugestiva de que la infección esté activa, pero volvemos a lo mismo, esto no es confirmatorio. Entonces usted básicamente lo que le indica esta prueba positiva es, ahora el hongo, de pronto sí puede ser una histoplasmosis. El problema es qué tipo de histoplasmosis, porque cuando usted tiene un paciente diseminado, o sea, un paciente inmunosuprimido VIH, que tiene una histoplasmosis diseminada, estas pruebas pierden sensibilidad porque el paciente no tiene anticuerpos, por eso está inmunosuprimido, y suelen ser negativas en las formas diseminadas de la enfermedad. Entonces, este paciente, pues, con esa probabilidad, uno diría, sí, pues, le aumenta la probabilidad de tener eso, pero necesita hacer la confirmación. Y la confirmación es buscar el bicho. Buscar el bicho incluye el tejido que esté enfermo, biopsia, cultivo para micosis profundas, muy importante, y el antígeno, ¿cierto? Ahora, el antígeno también tiene un problema, y es que si usted no tiene una diseminación activa en el momento que está ocurriendo la enfermedad, el antígeno le va a salir negativo. Nosotros tenemos un estudio céntrico ahorita de más o menos unos 210 pacientes con histoplasmosis diseminada, formas más o menos diseminadas aquí en el eje cafetero, y la sensibilidad, que supuestamente es 95% en las diseminadas, a nosotros nos dio 82%. Pues también depende mucho de la estandarización de la muestra, depende mucho de qué tipo de muestra haga para hacer el antígeno. Hay una prueba que es rápida con flujo lateral, hay otra prueba que se hace por ELISA, entonces la sensibilidad también varía. Entonces no es esa presunción de que es que si no tiene el antígeno positivo, entonces no tiene. O sea, que usted puede descartar una histoplasmosis diseminada con un antígeno negativo, realmente. O sea, sí va a haber un 10 o 15% de personas que tienen la histoplasmosis diseminada y tienen el antígeno negativo.
Y una cosa también que nos empantana más esto es que en Colombia, 1 de cada 3 personas con histoplasmosis diseminada también tiene tuberculosis diseminada al mismo tiempo. O sea, la coinfección, sobre todo en personas con VIH, es súper frecuente, 1 de cada 3. Eso también lo vimos en nuestro estudio, 31%. Entonces, cuando usted tiene un paciente con un cuadro clínico de esto, ¿no? Micronódulos pulmonares, ganglios, hepatosplenomegalia, fiebre, le toca pensar las dos. Y así como pensamos mucho en tuberculosis porque estamos en tuberculosis, pues le toca pensar también en histoplasmosis. Porque la coinfección es muy frecuente y eso es un problema porque, como ya ustedes saben, el tratamiento de la luz es bastante complicado por las inhalaciones. Entonces, perdón, devolvamos un momentito. Claro que sí, claro. ¿Cómo interpretarse una serología realmente positiva? Pues como que puede ser, pero quién sabe si es lo. En un paciente inmunocompetente con sospecha clínica de histoplasmosis, yo no sé si este paciente es inmunocompetente. Yo creo que este paciente pues es alcohólico, se dice, es un paciente que tiene una desnutrición crónica, además tiene una falla adrenal, entonces no creo que sea inmunocompetente. A veces cuando se hacen estudios de necropsia se encuentran lesiones asintomáticas en la adrenal con histoplasmosis, criptococosis, tuberculosis que nunca produjeron ningún síntoma, porque el paciente estaba bien. Pero si a este paciente, por ejemplo, como decía Octavio, le pusieron esteroides durante un tiempo, se ateoprinaron durante un tiempo, puede que esas lesiones pues, se hayan, digamos, abierto, se hayan empezado a inflamar nuevamente y eso lo haya llevado pronto a la falla adrenal que tuvo después. Es una muy buena posibilidad, sería como una histoplasmosis de reactivación. No sería una diseminada, sino una de reactivación. Entonces, es difícil encasillar a este paciente en una histoplasmosis diseminada, es difícil, me parece que no cumple con todos los criterios, pero pues digamos que en términos estrictos sí lo tiene. ¿Es razonable iniciar el tratamiento antifúngico solo con base en este hallazgo? No, ya sabemos por qué tiene demasiadas cosas que hay que aclarar. Incluso en el escenario que usted estuviese seguro de la histoplasmosis, en otra parte, la presencia de lesiones adrenales, creo yo, justifica que usted estudie qué es lo que está pasando, porque tiene otra cosa, que tiene muchas causas, como tú lo mostraste, de lesiones adrenales. Entonces creo que este paciente debe hacer el estudio así. Muchas gracias. Entonces, como ustedes, la banda M y además lo del antígeno, entonces ustedes en la práctica clínica o los previos sería ir directamente al positivo y no tomar esos exámenes, o depende del... Si tú estás pensando en una histoplasmosis diseminada, que digamos que es el paciente que más vemos, ¿sí? Hay que pedir obligatoriamente el antígeno, porque lo más probable es que te salga positivo, 80% positivo. Y es una prueba no invasiva, es una prueba que afortunadamente aquí en Antioquia tenemos disponible fácilmente, entonces hay que pedirla sí o sí. Ahora, si en un paciente diseminado hay que pedir una prueba de anticuerpos, esa es otra discusión muy diferente, digámoslo así. Es cómo aumentar la sensibilidad de las pruebas no invasivas para el diagnóstico de la histoplasmosis diseminada. Entonces hay quienes dicen que usted debería combinar las tres, o sea, la inmunodifusión, la fijación del complemento y el antígeno, y que con eso en los estudios que estas personas publican dicen que hay más o menos 92 a 95% de sensibilidad. Pero normalmente, al menos yo no lo hago. Si yo tengo un paciente con histoplasmosis diseminada, lo que le pido es el antígeno. No le pido los anticuerpos por lo que les comenté ahorita, que creo que eso no va a salir, pero sí sería bueno escuchar la opinión de los... También que en las pruebas de anticuerpos es reacción cruzada con otros hongos, que un hongo endémico que nosotros como paracoccidioides puede dar reacción cruzada con estos anticuerpos, con estas bandas. Entonces, finalmente estas pruebas de anticuerpos en pacientes inmunosuprimidos son muy difíciles de interpretar. El antígeno, las pruebas iniciales y las tablas son pacientes con VIH. Entonces, es difícil extrapolar eso a los pacientes que tienen otros diferentes tipos de inmunosupresión o que son inmunocompetentes, porque la interpretación es totalmente diferente en ese tipo de casos. Entonces, todas estas pruebas son muy buenas porque tienen un valor predictivo positivo alto. Y me refiero al antígeno, no a los anticuerpos. Si te da positivo, tú dices, si tiene histoplasma, pero si te da negativo, no te ayuda mucho porque no te lo descarta del todo. Y las pruebas de anticuerpos, como todas las pruebas de anticuerpos, son muy específicas. Como imagínate pedirte una prueba, una IgG para citomegalovirus, entonces si te da positivo al IgG, entonces tienes citomegalovirus. Son pruebas que por ser de anticuerpos
son muy específicas y te dicen cómo ha sido el pasado del paciente frente al contacto con el patógeno, pero no te dicen actualmente cómo está frente al médico. Ahora, si usted ya tiene digamos, el estudio no invasivo negativo y la sospecha sigue siendo alta, como en este caso, usted tiene que ir a buscar el tejido, que es lo que hemos venido diciendo. Entonces, cuando usted va al tejido invasivo, a la biopsia de ganglio, de intestino, lo que sea, usted sí tiene que estar pensando, tengo como 4 herramientas grandes para hacer el diagnóstico. Una es el formol y las coloraciones básicas de toda la vida. La otra que la tengo que pedir es el cultivo de micosis profundas, porque en este estudio que les digo, más o menos el 5 al 7% de los pacientes con histo diseminada, lo único que tenían positivo era el cultivo, y porque a alguien se le había iluminado y le había pedido el cultivo de micosis profundas. Entonces eso siempre hay que pedirlo. Y las otras son las pruebas moleculares. Entonces, en las pruebas moleculares, que fue la forma en que se hizo el diagnóstico, en este caso, pues está la PCR panfúngica, que es una secuenciación que también tenemos disponibles en el medio hace ya un tiempito y que pues, podemos pedir también, pero pues digamos que es obligatorio pedir las otras 2. Esta sería muy bueno hacerla siempre, pues que es cara, no está disponible en toda parte, pero sería ideal, ¿cierto? Y hay otras pruebas de PCR no secuenciación que también en algunas partes del país están disponibles, pero la ideal sería la secuenciación. Pero digamos que ese es como el proceso. Perfecto, pues muchas gracias. Y para finalizar y ya dar el desenlace del caso, invito pues a la doctora Vanessa López, fellow de endocrinología, que nos va a responder pues, esta pregunta. En este paciente pues, con insuficiencia suprarrenal primaria, ya lo más probable pues, va a ser causa infecciosa. En la etiología principal, con una hipocalemia persistente, antecedente de infección granulomatosa, ¿cuál sería el abordaje del eje mineralocorticoide y qué seguimiento pues, como que recomienda a largo plazo? Gracias, Santi. Bueno, entonces, lo primero con la pregunta que nos hace Santi, que hay que aclarar es que en general las causas infecciosas de insuficiencia adrenal, que las más comunes son las infecciones crónicas, como ya pues, lo hemos hablado, la tuberculosis, en este caso la histoplasmosis, el paracoccidiomicosis, suelen ser causas irreversibles de insuficiencia adrenal. Y respecto a las otras características que este paciente tenía, que no nos cuadraban mucho con el diagnóstico, en ese caso la hipocalemia persistente, recordemos cómo fue como la cinemática del potasio. El paciente llegó con un potasio normal 4,7 y después de que se le empezó los esteroides, el manejo con líquidos, fue que terminó desarrollando la hipocalemia. Ahí es claro con la pregunta que el profe hizo ahorita, porque la dosis de esteroide que se le dio fue muy alta. Recordemos que en crisis adrenal la dosis inicial sí es 50 miligramos cada 6 horas, pero solo el primer día, después deben ser 100 miligramos día, los 50 cada 2 en los siguientes 2 días, y después se debe bajar la dosis pues el paciente mejoró al esteroide oral, que se escribe más o menos 10 a 15 miligramos perdón, de hidrocortisona. Bueno, agüita, ¿sí? Agüita. Sí. Bueno, y la otra cosa importante a considerar en este paciente es que tenía una renina en el límite inferior de la normalidad. Esa renina, recordemos que se tomó después de que el paciente ya había recibido esteroides y una cantidad importante de líquidos. Eso también hace una retroalimentación negativa sobre el eje, pues sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y en ese momento es una prueba difícil de interpretar. El punto es que este paciente al momento del acto tenía un potasio normal y solo tenía suplementación de los glucocorticoides, pero no tenía suplementación del eje mineralocorticoide. Puede que no tuviera una deficiencia completa del eje mineralocorticoide, pero eso habrá que evaluarlo en el seguimiento. Y ahí es donde viene pues, la importancia de la pregunta de Santi. Probablemente este paciente necesite inicialmente un seguimiento más estrecho en el primer mes, con ionograma, arterial y seguimiento pues, de la hiperpigmentación, que probablemente este paciente pues sí la tenía, sino que no la logramos identificar. Y si el paciente empieza a elevar potasio y ya más adelante pues la medición de renina se recomienda más o menos cada 3, cada 6 meses, porque la normalización de la renina en los pacientes con insuficiencia adrenal también es una meta que debemos perseguir. Si el paciente empieza a elevar renina y empieza a hacer hipercalemia, sí se beneficiaría de suplementación de mineralocorticoide, en ese caso pues fluorocortisol. Hay algo de lo que no me quiero adelantar, pero
pues después de que se termine el diagnóstico pues, del paciente y se establece el tratamiento que se le ofrece a largo plazo al paciente es el inhibidor potente de la citocromo 3A4, que recordemos que finalmente es la enzima que metaboliza la prednisolona, aumenta los glucocorticoides. Entonces, el primer año, probablemente este paciente tenga unas necesidades más bajas de glucocorticoides, pero en el momento en que se suspende el tratamiento que se le va a ofrecer, el paciente probablemente vaya a requerir un ajuste, y ahí es la importancia del seguimiento. Una vez el paciente se estabilice, probablemente el seguimiento puede ser cada 6 meses, pero una vez pues, el paciente termine el tratamiento de la condición que ya Santi les va a mostrar, requiere otra vez un seguimiento más estricto porque puede requerir un aumento de la dosis. Nuevamente, el seguimiento debe ser ionograma, pues la evaluación clínica, que incluye toma de la presión arterial y búsqueda de la hiperpigmentación, y el seguimiento de la renina, o de la cantidad de renina que está dentro de los rangos normales. Espero haber respondido la pregunta. Esto no se recupera, ¿cierto? O sea, una No. Es irreversible. Irreversible. Otra pregunta, doctor. Hasta este momento, vi que cuando llegó el desarrollo de plasma, fibración anticoagulante, hasta este momento en el desarrollo, ¿la seguía recibiendo o no? No, fue suspendida como en las primeras 48 horas. Después de ellos tener el cortisol, decidieron suspender. O sea, que tampoco fue un efecto distractor, porque la hipoglicemia puede estar comúnmente asociado, ¿cierto? Y nosotros los internistas tenemos a veces todos los mismos amores a presupuesto, que a veces dejamos pasar de algunos diagnósticos diferenciales como efectos secundarios de los medicamentos, porque seguimos enfocados en eso. Pero entonces, claramente acá no hay un efecto distractor. Sí, no pareciera que la piptana pues hubiera afectado, profesor. Sí, solo un recordatorio, pues, de 5 a 7 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal es la dosis sugerida de hidrocortisona para un paciente por día. Estoy hablando de los requerimientos diarios. Recuerden que el equivalente serían 20 de hidrocortisona a 5 de prednisolona. Entonces, vemos con mucha frecuencia que a los pacientes los mandan para la casa con 10 miligramos de prednisona, 7,5 miligramos, y después nos llegan cachetones o manifestaciones como el síndrome de Cushing. Entonces, hay que tener en cuenta que en general un paciente, si lo hago de cálculo, 5 a 7 miligramos por metro cuadrado, más o menos serían 12, 15 miligramos de hidrocortisona, que en equivalente a prednisona sería 3,75, 5 miligramos. Entonces, tener en mente eso, porque primero usamos muy liberalmente la hidrocortisona en los momentos de la crisis. Acuérdense que también el esteroide genera hipocalemia, hipertensión, pues de hecho en este caso se indicaba lo de la presión, pero también la hipocalemia, la empeoró. Y que ambulatoriamente eso también podría llegar a suceder. Entonces, nada, yo creo que es un llamadito como a la calma, de ojo con las dosis que estamos utilizando los esteroides. De acuerdo, profe. Muchas gracias a Ani por la participación. Entonces se mandó para la casa con estas consideraciones, sin diagnóstico pues, hasta el momento, y pues, después ambulatoriamente supimos el diagnóstico. La biopsia mostraba pues, los hallazgos de necrosis de calcificación e inflamación crónica granulomatosa, y los estudios microbiológicos negativos para tuberculosis, con todas las pruebas, pues se le hizo PCR panfungal, se le hizo pues las coloraciones pues comunes y frecuentes que se hacen, y el cultivo, todo favoreciendo histoplasma capsulatum. Se definió pues entonces que el paciente tenía una insuficiencia renal primaria por histoplasmosis diseminada. Se le dio el diagnóstico de crónica, y un nitroconazol por 12 meses fue la terapia pues de elección en este caso, con las consideraciones pues que ya dijo Van. Una sola diapositiva para terminar. Aquí tenemos varios reportes de histoplasmosis adrenal pues, en el mundo que se han hecho, pues, una serie grande, bueno, una serie de series, más una revisión de series, en el cual pues, describen que es una entidad rara, que varía pues, el reporte según la endemicidad, como nos mencionaba el doctor Trump ahorita. Estos pacientes normalmente, con lo que describen, se presentan con poca evidencia de compromiso en otros órganos, pero sí con un compromiso pues, como secundario de insuficiencia adrenal. Se reporta frecuentemente en pacientes sin inmuno, pues VIH o una inmunosupresión pues dada así pues farmacológica. Llamativamente las lesiones adrenales se reportan como tipo masa, muchas veces mayor a 4,5 centímetros, y tienen buen pronóstico pues de resolver la histoplasmosis con la terapia. Ahí pues las lesioncitas. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Allá, profe.
Espectacular. Gracias. Bien, bien. Excelente, profe.